Y hoy día me toca presentar el primer seminario del ciclo de disociación, ya que sería Introducción a la Disociación. Más o menos lo que vamos a ver hoy día como hoja de ruta, en primer lugar una pequeña introducción, vamos a ver la evolución histórica del término de disociación, ¿ya? Y las controversias que han existido a lo largo de la historia en relación a este. Posteriormente vamos a hacer una delimitación conceptual, de que es un término que se ha utilizado de manera distinta por distintos autores, por lo tanto es importante hacer una cierta delimitación. Posteriormente vamos a pasar a, en términos generales, a hablar de los modelos explicativos y cómo hoy en día se concibe a la disociación patológica y los trastornos disociativos como fenómenos más bien postraumáticos. Y por último, vamos a hablar de la disociación en la práctica clínica actual, donde vamos a hablar más o menos cómo están establecidos los trastornos disociativos en los manuales clasificatorios actuales, ¿verdad? Cómo son más o menos las líneas de evaluación, diagnóstico y tratamiento de sus generalidades. ¿Ya? Entonces, como introducción, hoy en día la disociación está concebida o definida dentro del DSM-5 ¿ya? Como la interrupción o discontinuidad en la integración de distintas funciones mentales, ¿verdad? De las cuales aparece la conciencia, la memoria, la identidad, la emoción, la percepción, la representación del cuerpo, el control motor y la conducta. ¿Ya? En ese sentido, tal como lo concibe el DSM-5, si nosotros tendríamos normalmente una integración normal de las distintas funciones mentales, ¿verdad? Que se verían de alguna forma unificadas y que fluirían entre una y otra, sin grandes separaciones o cismas. Lo que ocurriría básicamente es que estas se desintegrarían, ¿verdad? Quedarían poco conectadas y darían paso a ciertas alteraciones, dentro de las cuales clásicamente se describen como la fragmentación de identidad, los fenómenos de distanciamiento, los fenómenos amnésicos y la fuga, y los fenómenos de trance y posesión. ¿Ya? Cabe destacar de todas formas de que esta es una definición que actualmente aparece dentro del DSM-5, pero como mencioné anteriormente, la historia se ha definido heterogéneamente y es importante también delimitarlo. ¿Ya? Cabe destacar que también son trastornos que son altamente controversiales, ya que a lo largo de la historia se ha cuestionado su validez ya como diagnósticos propiamente tal. Sin embargo, hoy en día cada vez hay más evidencia desde la neurobiología, los estudios clínicos, ¿verdad? Los modelos explicativos psicológicos que la han posicionado como conductos que son más bien válidos. Y otra cosa que, que está bastante avanzada en relación a su etiopatogenia es que están estrechamente relacionados con experiencias traumáticas pasadas, sobre todo traumas repetidos, prolongados, y ocurren en los periodos tempranos del desarrollo. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a hablar un poquito de la evolución histórica del término, ¿ya? Y cabe destacar de que un poquito el origen de cómo hoy en día están desarrollados los trastornos asociativos nacen como del término madre que sería la histeria, ¿ya? Que hoy día de alguna forma se reflejaría este síndrome heterogéneo en lo que serían tres grupos diagnósticos en los manuales, que serían los trastornos disociativos, pero también los trastornos conversivos o de síntomas neurológicos funcionales, y también lo que hoy se conocen como los trastornos somatomorfos también, o de síntomas somáticos, ¿ya? Cabe destacar que el término de histeria, ¿ya? Fue un término que fue acuñado, más o menos se estima en los tiempos de Hipócrates, ya habrían ciertas descripciones como en el antiguo egipcio en relación a lo que sería la histeria, y más o menos lo que se ha descubierto, lo que se ha visto es que este término vendría de la suposición de que un conjunto de manifestaciones físicas y conductuales, ¿verdad?, que ocurrían en las mujeres, ¿verdad?, se deberían básicamente a movimientos del útero, ¿ya?, por distintas partes, por distintos sistemas, que eso ocasionaría los distintos síntomas, ¿ya? Por eso viene de la palabra hístera en griego. Esta suposición etiológica después durante la Edad Media, ¿verdad? Y con la introducción del cristianismo en Occidente, más bien se asoció a experiencias de posesión o brujería, ¿verdad? Básicamente se veía que las pacientes estaban poseídas por el demonio y que eso ocasionaba, por ejemplo, síntomas de la esfera psíquica y física de distinto tipo. Pero ya con la entrada de la ilustración, ya el médico Sydenham en 1967 ya empezó a asociar a que estas condiciones histéricas, ¿verdad?, serían más bien a un elemento emocional, ¿verdad? Y le llamó Proteus, ¿verdad?, como una palabra que de alguna forma refleja de que podía simular cualquier otro tipo de afección médica, neurológica, ¿verdad?, dentro de la presentación clínica de la histeria.
Y después, en 1859, el médico francés Paul Riquet, ¿verdad?, habló también de la histeria como un síndrome de múltiples síntomas, ¿verdad?, que nos eran médicamente explicados. ¿Ya? Eso dio paso a que ya en el siglo XIX, sobre todo a finales, Charcot, ¿verdad?, comenzara a tener un interés especial en los fenómenos histéricos, y fue el primero en que de alguna forma asoció de que estos síntomas no eran neurológicamente explicados y lo asoció a factores psicológicos altamente relacionados con experiencias traumáticas. Sin embargo, él definió que una característica más bien distintiva de la histeria es que eran pacientes altamente, de alguna forma, susceptibles a la sugestión, ¿ya? Y de alguna forma definió que la respuesta o de alguna forma el que que respondieran a la hipnosis era un marcador, ¿verdad?, de un fenómeno histérico propiamente tal. Posteriormente, su discípulo que tomó posteriormente un poco el cargo que tenía Charcot en su hospital, que fue Balinski, nuevamente, dentro de lo que él expone, es que saca más o menos los fenómenos traumáticos como en su génesis, y habla más bien de que la sugestión y la persuasión serían los elementos más bien fundamentales detrás de esto. Sin embargo, otro médico francés, psiquiatra francés, Pierre Janet, ¿verdad?, que también fue discípulo de Charcot, ya comenzó nuevamente a asociar los fenómenos histéricos a experiencias traumáticas, las cuales definió como que serían centrales, y fue el primero que acuñó el término disociación para hablar sobre los elementos clínicos de fragmentación de identidad que veían sus pacientes, ¿verdad? Y estableció la disociación básicamente como la separación, ¿verdad?, o el quiebre entre las distintas funciones o estados mentales, ¿ya? Por lo tanto, sería como de alguna forma el padre del término, ¿ya? Y además, Janet generó un modelo explicativo y terapéutico que se asemeja mucho a las teorías explicativas de actualmente de los trastornos disociativos. Posteriormente, Freud, él también habló con el desarrollo del psicoanálisis de que los síntomas, sobre todo más bien en la esfera neurológica funcional, ¿verdad?, pero también en la esfera disociativa, se debían a memorias traumáticas reprimidas, ¿verdad? Pero durante los primeros años y publicaciones del siglo XX, él de alguna forma se arrepiente o deja de establecer que esto se debería a memorias traumáticas y asocia muchas veces los síntomas disociativos a fantasías edípicas, ¿verdad?, de sus pacientes, no más bien a traumas reales experimentados durante la época temprana. Y esta visión, ¿verdad?, asociada a fenómenos básicamente a la fantasía edípica, predominó durante el siglo XX, y eso implicó que se le prestara poca atención a las experiencias traumáticas que tenían estos pacientes. Ahora, la historia además mostró mediante las guerras, los conflictos bélicos, un elemento bien interesante, que posteriormente a distintos conflictos, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, incluso la Guerra de Vietnam, muchos, en este caso hombres, ¿verdad?, soldados, volvían con fenómenos postraumáticos y además con síntomas disociativos, lo que también nuevamente trajo la atención sobre una etiología más bien traumática. Pero incluso anteriormente, incluso los pacientes que veían Charcot, ¿verdad?, Babinski y Janet en su clínica, ¿verdad?, ya con la guerra franco-prusiana, con la Comuna de París, ya habían antecedentes de exposición a fenómenos traumáticos más allá de lo sexual, ¿verdad?, que se asociaban con síntomas disociativos, ¿ya? Por lo tanto, durante el siglo XX, si bien el término durmió bastante, frente a los conflictos bélicos volvía a llamar la atención. Ahora, ¿cómo ocurre un resurgimiento un poco mayor de los trastornos disociativos y cómo se llegan a posicionar ya como entidades válidas en los manuales diagnósticos? Comienza con la descripción ya de las consecuencias psíquicas, por ejemplo, del trauma en los niños, con este síndrome del Battered Child Syndrome, que fue un artículo que se publicó en 1962, que hablaba de síntomas disociativos en población infantil crónicamente maltratada, ¿ya? Además, en ese momento surgió un auge importante de las teóricas feministas, ¿verdad?, y distintos profesionales de la salud mental que comenzaron a rebatir las teorías de Freud, ¿verdad?, incluso dentro del mismo psicoanálisis, en relación a que la disociación se debería a fantasías edípicas y más bien asociándolas nuevamente a fenómenos traumáticos reales. En Estados Unidos esto entró muy fuerte, ¿verdad?, después de la guerra de Vietnam, por las experiencias disociativas que tenían los soldados que retornaban de esta guerra, ¿verdad? Y eso implicó que ya la psiquiatría americana, dentro del DSM-3, eliminó definitivamente el término de histeria, ¿verdad?, y la reemplazó por los trastornos somatomorfos disociativos, de alguna forma formalizando, ¿verdad?, y sacando este término heterogéneo, ¿verdad?, de etiología poco definida, y poniendo estos términos un poco más
de alguna forma ilustrativo, ¿ya? Y después en el 94 ya se eliminó, por ejemplo, los términos psicogénicos como la amnesia psicogénica, la fuga psicogénica, y se le cambió ya directamente por el término disociativo. Y además se eliminó el término de personalidad múltiple, ¿verdad? Porque tenía de alguna forma una connotación un poquito controversial, por lo que voy a explicar a continuación, y se cambió por el diagnóstico de trastorno de identidad disociativo propiamente tal. Ahora, en los 80, con el resurgimiento, básicamente, de los modelos postraumáticos, ¿verdad? Y el establecimiento de los criterios de diagnóstico de trastorno disociativo, también surgieron ciertas corrientes que estuvieron un poco en contra de esta introducción de los trastornos, y estas corrientes básicamente se agruparon en tres grandes modelos. Una corriente era el modelo iatrogénico, que era un grupo básicamente de pacientes, pero también clínicos, que hablaban de que los síntomas disociativos eran producidos, ¿verdad?, por la terapia que se hacía en estos pacientes, y de alguna forma, mediante esta gestión, se generaban muchas veces memorias que no eran reales en las personas, y además se inducían síntomas disociativos, sobre todo como una crítica a los estilos de tratamiento más basados en la hipnosis. Además, otro modelo planteó que no era necesario, ¿verdad?, aplicar psicoterapia para generar síntomas disociativos, sino muchas veces el entorno sociocultural, ¿verdad?, expuesto, por ejemplo, en las películas o en los relatos, en la exposición a relatos de otras personas, era suficiente, por ejemplo, para inducir síntomas disociativos. Y otro modelo también planteado desde teóricos, desde la psicología, plantearon que básicamente habrían pacientes que constituían ciertos rasgos cognitivos, ¿verdad?, de alguna forma estaban predispuestos a experimentar fantasía, es decir, a fácilmente comenzar a relatar o a sentir que estaban viviendo o recordando episodios que realmente no eran algo vivenciado. ¿Ya? Sin embargo, obviamente, a pesar de que estos modelos pegaron fuerte en los 80, se fue aceptando ampliamente la estrecha relación entre la disociación y el trauma psíquico. Ahora, ¿cómo delimitamos conceptualmente el término, hablando después de toda esta controversia que hubo durante su evolución histórica? Es un término que es confuso, ¿ya? Porque se utilizó muchas veces como sinónimo de un síntoma, o más bien de un trastorno, o incluso se ha utilizado como la descripción de un mecanismo de defensa psíquico, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, hay autores, ¿verdad?, como Butler, por ejemplo, que han planteado que la disociación no sería necesariamente un fenómeno patológico, sino más bien se presentaría dentro de un espectro dimensional que iría desde una disociación que es más bien normativa, ¿verdad?, y iría evolucionando hasta lo que serían los trastornos disociativos propiamente tal, siendo el trastorno de identidad disociativo su presentación más categóricamente patológica, ¿ya? Por ejemplo, se habla de disociación normativa como de respuestas habituales en la cotidianidad, como son, por ejemplo, los estados de absorción. Cuando una persona está, por ejemplo, absorto, ¿verdad?, en una situación específica, por ejemplo, que puede ser atractiva, ¿verdad?, que incluso puede generar sentimientos positivos, y de alguna forma se separa de todos los otros estímulos del entorno, ¿ya? Esa es una experiencia bastante como definida como dentro de lo normativo. Pero también se habló como disociación normativa, ¿verdad?, como un mecanismo de defensa frente a experiencias traumáticas, ¿verdad?, que ocurriría de alguna forma para amortiguar como real impacto del trauma en el momento, ¿ya? Ahora, dependiendo la exposición al trauma, ¿verdad?, y cómo se presenta de alguna forma crónica y repetitiva en los pacientes, esto podría ir evolucionando hacia síntomas disociativos propiamente tal, que serían, por ejemplo, experiencias de despresurización o de realizaciones en el seno de otros diagnósticos psiquiátricos, o incluso sin un trastorno psiquiátrico de base, hasta lo que serían los trastornos disociativos propiamente tal, en donde los síntomas disociativos pasan a tener el rol protagonista, ¿ya? Autores como Carreño, por ejemplo, han definido y de alguna forma han separado cómo se ha definido o se ha de alguna forma delimitado la disociación dentro de distintos como grandes conceptos. Uno de ellos son, por ejemplo, definido dentro de la disociación como módulos o sistemas no integrados, ¿ya? Y ahí básicamente dentro de este concepto, la disociación se consideraría como una ausencia de percepción consciente de los estímulos o la conducta, que ocurriría, por ejemplo, en los fenómenos amnésicos, o, por ejemplo, la coexistencia de sistemas mentales separados, lo que ocurriría básicamente en el plano de la fragmentación de la identidad, o como una separación entre la conducta saliente o la percepción
inconsistente con la introspección verbal. En ese sentido, esto se asemeja, por ejemplo, a lo que nosotros hacemos cuando escribimos, por ejemplo, el examen mental, el afecto, por ejemplo, disociado, cuando una persona habla de un fenómeno que de alguna forma tiene una repercusión emocional importante, pero que no se expresa en la forma en que el paciente lo transmite en el examen mental. Un poquito se asocia a eso esta descripción que hace este autor Cardeña, ¿verdad?, en relación a cómo se concibe la disociación. También habló de que también la disociación se ha metido mucho dentro de lo que serían los fenómenos de alteración en la conciencia, ¿ya? O sea, si tenemos un estado de conciencia normal, la disociación sería un estado de conciencia alternativo, no ordinario, en donde básicamente se produciría una desconexión del yo, ¿verdad? O del entorno, ¿verdad? Y ahí básicamente pues, se podrían como conseguir como los fenómenos también de distanciamiento, que sería la despersonalización o la desrealización. Y por otra parte, también la disociación se ha enmarcado dentro de lo que serían los mecanismos de defensa, ¿ya? Sin embargo, mecanismos de defensa no necesariamente desde lo concebido como el psicoanálisis, sino también desde la etología. En el sentido del psicoanálisis, por ejemplo, se ha concebido la disociación como un rechazo de los contenidos emocionales dolorosos, ¿verdad? Que básicamente es un mecanismo que es intencional y de alta complejidad, sin embargo, no necesariamente consciente, ¿ya? Pero por otra parte, desde otras corrientes, ¿verdad?, de estudios, se ha asociado, por ejemplo, a la disociación como una respuesta de congelamiento o similar a la respuesta de congelamiento que ocurriría en los animales frente a situaciones de amenaza cuando ya las respuestas de lucha o huida fallan. En ese sentido sería la disociación entendida más como un proceso psicobiológico automático, más que intencional y complejo, como lo concibe el psicoanálisis propiamente tal. Por otra parte, autores como González, por ejemplo, hablan de que dentro de la historia se podría conseguir a la disociación más bien en un plano horizontal o vertical. Por ejemplo, a nivel horizontal, ella habla de que básicamente se podría diferenciar los estados disociativos como disminuciones o estrechamientos en los niveles de conciencia. En ese sentido, se le habla de horizontal porque habría de alguna forma unas jerarquías de distintos estados de conciencia en donde los estados de conciencia disociativos serían más disminuidos versus el estado de conciencia habitual, ¿verdad?, que sería más amplio. Pero por otra parte, ella habla de la disociación vertical, en el sentido de que más bien no habría una jerarquía, ¿verdad?, donde la disociación no estaría más bajo como del nivel de conciencia normal, sino que más bien sería la fragmentación de los estados de conciencia que se distribuyen simplemente de una manera distinta, pero no jerárquica, ¿ya? En ese sentido, establece que la disociación vertical sería el término más apropiado para referirse a lo que ocurre, por ejemplo, en los fenómenos asociativos del trastorno de identidad disociativa. Otros autores, por ejemplo, como Holmes, ¿verdad?, hablan de una diferenciación entre lo que sería la compartimentalización de las funciones mentales, que es lo que ocurriría, por ejemplo, más bien en los fenómenos de identidad disociativa, ¿verdad? Se compartimentalizan ciertas funciones mentales, y por otro lado, de fenómenos más bien de distanciamiento, donde no hay una fragmentación, ¿verdad?, sino más bien simplemente estados de distancia con los propios fenómenos mentales, y ahí lo asocia a los fenómenos de despersonalización y de realización. Y otro autor, por ejemplo, Boldell, ¿verdad?, que me gusta mucho a mí como él lo plantea en su paper en relación a diferenciar que la disociación podría explicarse en tres ramas distintas, ¿verdad? Puede ser una explicación neurobiológica, y él habla que básicamente esto está en pleno desarrollo, apenas se saben algunas cosas que las voy a comentar igual a continuación. A un nivel psicológico, la disociación podría ser explicada y comprendida como manifestaciones del estado del self postraumático, en el sentido, él es uno de los que se matricula bastante con esta hipótesis, ¿verdad? Y por otra parte, él dice que psicopatía, disculpa, pero por otra parte, en el plano psicopatológico, ¿verdad?, él habla de que la disociación serían intrusiones más bien recurrentes o involuntarias en el funcionamiento ejecutivo y en el sentido del ser. Y en este sentido, él da un enfoque más bien psicopatológico, fenomenológico, en el sentido de que la experiencia del paciente sería vivida como intrusiones. Ahora, él hace una diferenciación entre lo que es parcial y total, ya que muchas veces el paciente no es consciente de las intrusiones, ¿verdad? Lo que ocurriría, por ejemplo, en los fenómenos amnésicos, y eso sería la disociación total, ¿verdad? Versus la parcial, en donde el paciente sí es consciente de estos fenómenos intrusivos, ¿verdad? Y esto pasaría, por ejemplo, en los fenómenos de despersonalización, de realización, pero también, por ejemplo, en los fenómenos alucinatorios, ¿verdad?, de intrusiones de estados del ser que ocurren en el trastorno de identidad disociativa, ¿ya? Entonces, encuentro muy ordenada como esta forma de poder comprender de que la explicación va en distintos carriles, ¿verdad? Que, por ejemplo, podríamos homologar a lo que hablé anteriormente, los mecanismos de defensa del psicoanálisis, ¿verdad?, como una explicación psicológica de la disociación, lo que dista mucho de una descripción más bien psicopatológica del término.
Y como sabemos hoy en día, bueno, la definición del DCM-5 ya la dije al principio, que habla de la interrupción o discontinuidad de la integración normal de las funciones mentales, y la CI-11, en su versión más reciente, ¿verdad? Se homologan bastante las definiciones, ¿verdad? Como vemos, interrupciones involuntarias o discontinuidad de la integración normal, solo que más que también da este aporte de que las interrupciones pueden ser completas o parciales, un poquito similar a lo que plantea Paul Bell, ¿verdad? Y que además le da un componente de variación temporal, es decir, que estas interrupciones pueden variar de un día para otro, incluso de hora en hora, y le da esta característica distinta al DCM-5. Eso dentro de la delimitación conceptual del término. Ahora, vamos a hablar un poquito ahora, ya comprendiendo de que el término se puede comprender de distintas maneras, en un sentido psicopatológico, psicológico, ¿verdad? Y también neurobiológico. Vamos a hablar más o menos cómo se ha comprendido, de dónde viene, ¿verdad? La disociación y cómo ésta se ha ligado a los fenómenos, cómo se ha ligado al trauma y cómo hoy en día se concibe como un fenómeno postraumático propiamente tal. Entonces, la disociación entendida como un fenómeno postraumático, básicamente lo que se ha planteado es que la disociación sería un estado psicobiológico que actuaría como una respuesta de protección frente a las experiencias adversas. Y en ese sentido, esta respuesta de protección consistiría en un estado de conciencia alterado. Este estado de conciencia alterado, no ordinario, distinto al habitual, ¿verdad? Y lo que haría básicamente es reducir el significado y el impacto total del trauma en la persona, ¿ya? Y básicamente, concebido de esta manera, sería de alguna forma una respuesta adaptativa. Sin embargo, hoy en día se ha investigado que los trastornos disociativos son resultados generalmente de traumas psicológicos que son graves y repetidos, iniciados habitualmente en la infancia. Y esto nos habla de algo importante, es decir, la disociación se asienta como un fenómeno normativo cuando los traumas son puntuales, pero cuando los traumas adquieren un carácter repetitivo, ¿verdad? Grave, y sobre todo en periodos tempranos del desarrollo donde no sería esperable una exposición alta a elementos traumáticos, es cuando la disociación se establece como un fenómeno patológico y da paso a lo que serían los trastornos propiamente tal. Ahora, ¿cómo se comienza a establecer la evidencia al respecto? ¿Verdad? Hay registros históricos de exposición traumática en los pacientes, por ejemplo, de Charcot o de Janet durante el siglo XIX, ¿verdad? Realmente las pacientes de estos neurólogos, ¿verdad? Y psiquiatras eran pacientes de mucha pobreza, expuestas a grandes montos de abuso físico y sexual. Además, en la Francia de ese tiempo había exposición, por ejemplo, a los asedios en el contexto de la guerra franco-prusiana, ¿verdad? O también bombardeos a las zonas más desfavorecidas en el contexto de la Comuna de París, ¿verdad? Y esos son los primeros registros históricos que hablan al respecto. Lo otro fue lo que comenté en relación a los fenómenos disociativos por tierra, que fueron bastante llamativos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en Estados Unidos, sobre todo después de la Guerra de Vietnam. En 1980 ya comienzan a introducirse ciertas escalas de medición de síntomas disociativos, por ejemplo, la escala de experiencia disociativa DES, ¿verdad? O la ADES, que está aplicada a adolescentes, ¿verdad? Y también entrevistas estructuradas como la SCID del DCM-5, ¿verdad? Y comenzaron a hacerse estudios de medición de síntomas disociativos utilizando escalas que fueron mostrando que a mayores índices de disociación había una correlación positiva con mayor exposición a experiencias traumáticas, pero también a patrones de apego desorganizado durante la infancia. Y estudios más específicos sobre trastornos definidos ya en ese tiempo los manuales hablaban que, por ejemplo, el trastorno de identidad disociativo tendría hasta el 83% de registro de abuso sexual, 81% de abuso físico y 94% de ambos tipos de abusos, o sea, un gran porcentaje asociado a el diagnóstico. Ahora, teniendo en cuenta de que comenzó cada vez a acumularse más evidencia de la correlación entre ambas, ¿verdad? Comenzaron a plantearse ciertas teorías al respecto. O sea, ¿por qué el trauma genera disociación? Y básicamente, como mencioné, desde la etología se tomó básicamente la respuesta que tenían los animales a las amenazas y se comenzó a plantear de que la disociación sería un equivalente humano a lo que sería la respuesta de congelamiento que tienen los animales frente a las amenazas. Si vemos este grafiquito, básicamente aquí muestra las distintas respuestas que podría tener un animal, ¿verdad? En este caso también los seres humanos, en relación a los fenómenos de amenaza. Y vemos que al inicio de la curva, ¿verdad? Comienza sobre todo las respuestas de lucha o huida, en donde básicamente hay una activación que es del sistema nervioso simpático. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, ¿verdad? Aumento de la irrigación muscular, ¿verdad? Además de palpitaciones, boca seca y otros síntomas que experimentan.
Sin embargo, en esta curva puede alcanzar un punto máximo que muchas veces comienza a desarrollarse cuando ya no hay escapatoria, y aparece un fenómeno denominado la inmovilidad tónica, ¿ya? Donde básicamente es un estado de inmovilidad, ¿verdad? En donde hay una contracción muscular, ¿verdad? Tónica, y es un estado donde básicamente la persona o el animal está en un estado donde ya no hay escapatoria. Y muchas veces se ha planteado desde la etología que sería también un mecanismo, por ejemplo, para hacer de que el depredador, por ejemplo, en el caso de los animales, perciba de que el animal, ¿verdad?, que lo quiere cazar está muerto, por ejemplo. Y a partir de este momento comienza una activación importante del sistema parasimpático, ¿ya? Sobre todo el nervio vago dorsal, en donde básicamente van a haber respuestas más tendientes a la bradicardia, ¿verdad?, a la hipotensión, ¿ya?, y que pueden incluso terminar con un desmayo, propiamente tal. Entonces se ha planteado, y esto se comenzó a plantear porque estudios de mujeres, por ejemplo, con situaciones de abuso, ¿verdad?, mostraban que durante, por ejemplo, eran violadas, ¿verdad?, a un 70% reportaba estados de inmovilidad tónica, pero además de reportar sensación de inmovilidad, reportaban disminución de la percepción del dolor, embotamiento emocional y alejamiento de la escena. Y de alguna forma esto fue lo que sentó las bases para poder homologar ambas respuestas. Además se vio que mientras más porcentaje había de este tipo de respuesta durante el episodio de abuso, eso predecía más frecuentemente los fenómenos postraumáticos disociativos posteriormente, ¿ya? Cabe destacar que, por ejemplo, aparecen fenómenos que, si uno lo piensa por sentido común, disminuir la percepción del dolor en ese momento puede ser bastante adaptativo, y se ha asociado a una mayor secreción de opioides, ¿verdad?, en esos momentos. Y por lo mismo se ha planteado que los opioides tenían un rol importante en la neurobiología de la disociación. Ahora, otros estudios, por ejemplo, en subtipos disociativos de trastorno de estrés postraumático y otros trastornos disociativos, han mostrado patrones de activación bastante particulares, ¿verdad?, en las distintas zonas cerebrales. Por ejemplo, acá se muestra en esta imagen cómo, por ejemplo, en síntomas de despersonalización, desrealización, embotamiento emocional o analgesia en el contexto, por ejemplo, de un trastorno de estrés postraumático o síntoma disociativo, había más bien una hiperactivación, ¿verdad?, de las cortezas frontales, ¿verdad?, sobre todo en su porción medial, ¿verdad?, y con una hipoactivación de ciertas zonas como la ínsula, ¿verdad?, o la amígdala, ¿ya?, lo que daría de alguna forma una inhibición top-down de los sistemas frontales a estos sistemas que más bien estarían encargados de las respuestas bottom-up, que cuando están hiperactivadas, ¿verdad?, esto generaría más bien síntomas de hiperarousal o de reexperimentación en el contexto del trastorno de estrés postraumático. Otros estudios, por ejemplo, bien interesantes, han mostrado que en el contexto de un trastorno de identidad disociativo, cuando se evocan claves traumáticas en el contexto de una identidad que no recuerda el trauma, más bien sean respuestas de este tipo de sobremodulación emocional, más bien que de hiperactivación, versus cuando se evocan respuestas traumáticas cuando el paciente está en un estado del ser que sí recuerda el trauma, ¿ya? Además, se ha visto, otros estudios han aportado en esta línea, que el trauma del desarrollo podría afectar la mielinización del córtex frontal medial. Otros estudios han mostrado consistentemente disminuciones de los volúmenes del hipocampo y la amígdala en TID, pero también en personas con historia de trauma. Se ha habido asociación en relación a estudios genéticos de poliformismos de nucleótidos en distintos genes, como el FKB, FP5, ¿verdad?, que está asociado a las respuestas del eje hipotálamo hipófisis adrenal, o genes relacionados con neurotransmisores implicados en respuestas de estrés, como la serotonina o la dopamina, o también genes asociados a factores neurotróficos. Y de alguna forma todos estos hallazgos que cada vez se han ido acumulando más han hablado que en estos pacientes la exposición traumática de alguna forma generaría respuestas alteradas al miedo y emociones extremas por un lado, y además distinto procesamiento de las memorias, en donde predominarían memorias funcionales y sensoriales, ¿verdad?, más que memorias episódicas o declarativas, que básicamente de alguna forma gatillerían los síntomas de la esfera postraumática y también disociativa. Y este paper, por ejemplo, de Teicher, habla de los efectos del maltrato infantil en la estructura cerebral, la función y la conectividad, que también da luces bastante interesantes de cómo se generarían los síntomas disociativos desde la neurobiología. Y otro aspecto interesante en relación al apego y la disociación, ¿verdad?, es que han habido estudios que han asociado bastante los síntomas disociativos, sobre todo al apego desorganizado, ¿verdad?, o desorientado.
Y esto, el postulado teórico, que básicamente cuando un apego desorganizado o desorientado en etapas tempranas del desarrollo, la persona que se está desarrollando, el niño en este caso, va a desarrollar múltiples modelos del yo incompatibles en el sentido de que las respuestas del cuidador, que debería de alguna forma ser consistentes, se vuelven inconsistentes, ¿verdad? A momentos el niño tiene que protegerse de un cuidador amenazante, otras veces puede encontrar cuidado en él, ¿verdad? Cariño, y otras veces el niño tiene que asumir el rol de cuidador frente a un cuidador que debería de alguna forma cuidarlo a él, ¿verdad? De alguna forma, esta alternancia constante y brusca, ¿verdad?, de las respuestas del ambiente generaría la ausencia de un sí mismo sólido y consistente, y esto sentaría las bases para que después se favorecieran los estados de ser más bien fragmentados, ¿verdad? De alguna forma, un planteamiento teórico que frente a este contexto relacional caótico habría una reorganización defensiva de sí mismo, y que eso daría cuenta de aspectos separados, ¿verdad?, que adquirirían cierta autonomía mental y no dialogarían fluidamente como ocurriría en los casos de apego seguro, ¿ya? Ahora, un aspecto interesante es que a partir de todas estas teorías o estos hallazgos que he mencionado se han ido creando distintas teorías acerca de la disociación, y una ahora más importante quizá es la teoría de la disociación estructural, ya que es una teoría que viene de Janet, ¿verdad? Él ya hablaba que la personalidad se organizaba dinámicamente en sistemas biopsicosociales, ¿verdad? Y eso básicamente él planteaba que el ser humano se constituye de sistemas de defensa y sistemas de supervivencia. Los sistemas de defensa básicamente hay bastantes, pero los más descritos son los sistemas justamente de lucha-huida, de sumisión o el grito de apego, versus los sistemas de supervivencia o de la vida diaria, donde está el de vinculación, de cuidado, de alimentación o reproducción. Básicamente, cuando la personalidad es normal y no está disociada, ¿verdad?, estos sistemas dialogarían fluidamente, ¿ya? Sin embargo, cuando hay episodios traumáticos repetitivos, lo que ocurriría es que estos sistemas comienzan a fragmentarse y dividirse estructuralmente, en donde una o más partes disociadas van a estar encargadas de evitar recuerdos, ¿verdad?, traumáticos, y van a comenzar a desempeñar las funciones de la vida diaria en estos subsistemas, ¿verdad? Y una o más partes de la personalidad van a quedar fijadas a las experiencias traumáticas y van a básicamente encargarse de acciones defensivas. Básicamente lo que plantea la disociación estructural es que dependiendo más bien del grado del trauma es cuánto se llegan a fragmentar las distintas partes, ¿verdad? Y básicamente la disociación estructural habla de que los sistemas encargados de la actividad de la vida diaria serían las partes aparentemente normales que están acá, versus las partes emocionales que serían las partes encargadas de las defensas, ¿verdad? Y por ejemplo, en este caso, que sería la disociación primaria, básicamente tenemos un sistema más bien integrado, de aparentemente normal, con un recuerdo asociado a una parte emocional, ¿verdad?, que se activaría frente a claves traumáticas. Y eso es lo que ocurriría, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático simple, ¿ya? La cosa se complejiza cuando la persona ha experimentado múltiples traumas a lo largo de su historia, configurando, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático complejo, ¿verdad?, en donde vamos a tener una parte de la personalidad que se encarga de todas las actividades de la vida diaria, pero como vamos a tener varios episodios traumáticos, se van a subdividir las partes emocionales, donde frente a diferentes claves traumáticas, gatillantes o disparadores, ¿verdad?, se pueden activar respuestas de sumisión, otras que son más bien de ataque, huida, y otras que son más bien de congelamiento, ¿verdad?, como más disociativas, ¿verdad? En ese sentido, se plantea la disociación estructural secundaria. Y la cosa se pone aún más compleja, la disociación estructural terciaria, ¿verdad?, cuando está el grado, ¿verdad?, de exposición traumática, ¿verdad?, asociada sobre todo a elementos de apego desorganizado, que la parte que se encarga de la actividad de la vida diaria, la parte aparentemente normal, también comienza a subdividirse en distintas partes, y eso daría cuenta más un poco de la configuración de fragmentos identitarios, ¿verdad?, personalidades distintas o separadas que se encargan de distintas acciones de la vida diaria, además de múltiples partes emocionales. Cabe destacar que la disociación estructural también hace una diferenciación entre lo que son los síntomas disociativos positivos, que serían las intrusiones, o los negativos o ausencias, ¿verdad?, de funciones, ¿verdad? Y los divide en los psicomorfos y somatomorfos. Esto lo vamos a ver obviamente más en detalle cuando vean los seminarios de modelo explicativo y sobre todo de fenomenología de la disociación. Cabe destacar que la disociación estructural, o esa teoría, no es la única que hoy día explica la disociación. Hay varias otras, ¿verdad?, como el modelo autohipnótico, el PAS, el CIVAM, el de las 4D, que también vamos a ver más en detalle en seminarios posteriores, ¿verdad? Pero destacar de que la disociación estructural no es la única, sin embargo es una de las más aceptadas en este momento y sobre la cual más han trabajado y se ha generado la terapia asociada al trastorno disociativo.
Por último, para ir finalizando, algunas palabras sobre disociación y la práctica clínica actual, ¿verdad? Esta es la definición o la separación que existe hoy en día en los dos grandes manuales diagnósticos, la OMS, ¿verdad?, que tiene el CID-11, y la APA, que es el DSM-5-TR. El DSM-5 hoy en día identificamos el trastorno de despersonalización y desorganización, la amnesia disociativa, con el especificador de fuga disociativa, el trastorno de identidad disociativo, el especificado y el no especificado, ¿ya? La diferencia con la CID-11 es que básicamente define un trastorno de identidad disociativo parcial, que es el que no cumpliría todos los criterios del TID, que hoy en día están marcados acá, en los especificados dentro del DSM-5, ¿ya? Amnesia y trastorno de identidad disociativo son iguales, ¿verdad? Define el trastorno de trance y posesión, que también en el DSM-5 están enmarcados acá dentro de los especificados. Coloca el trastorno disociativo del movimiento, la sensación o la cognición, que sería el trastorno conversivo o síntomas neurológicos funcionales en el DSM-5, que está en un capítulo aparte, y define el trastorno de despersonalización y desorganización igual que el DSM-5. Acá están los criterios diagnósticos que no voy a profundizar porque también vamos a tener seminarios específicos en relación a cada uno de ellos, ¿verdad? Pero mencionar básicamente que el trastorno de identidad disociativo, los dos criterios principales van a ser básicamente la existencia de dos estados de personalidad distintivos asociados a amnesia disociativa, ¿verdad? Y que básicamente bueno, obviamente alteran la funcionalidad en gran medida, asociado a todos los otros como criterios propios del trastorno del DSM-5. Y la amnesia disociativa, por ejemplo, es la pérdida de información autobiográfica que no es compatible con el olvido ordinario, y básicamente puede ser localizada o selectiva, que es lo más habitual, es decir, periodos específicos, localizados de la vida que se olvidan, ¿verdad? O selectiva es que dentro de un mismo episodio amnésico hay ciertos aspectos que se recuerdan bien y otros no tan bien. O que también puede ser generalizada en la identidad y la historia de vida, ¿ya? Y aquí marca, como vemos, el especificador de fuga disociativa que antes estaba definido como un trastorno aparte. El trastorno de despersonalización, desrealización, como vemos, elementos persistentes o recurrentes de despersonalización y desrealización, ¿verdad? Y acá tenemos, por ejemplo, los diagnósticos que coloca dentro del DSM-5 dentro de los trastornos disociativos especificados. Y aquí, por ejemplo, pone crónico, síndrome de síntomas disociativos mixtos, crónico y recurrente, que básicamente sería lo que sería el trastorno disociativo parcial en el CID-11, ¿verdad? Acá vemos también cómo pone otros diagnósticos como alteraciones de la identidad debido a persuasión, básicamente pacientes que han estado sometidos, por ejemplo, a tortura, adoctrinación, sectas, entre otros, reacciones disociativas a eventos estresantes únicos, o los trances disociativos que están puestos como diagnóstico en la CID-11. Ahora, cabe destacar que cómo divide los síntomas del DSM-5 los divide también en síntomas positivos o negativos, como ocurre en la disociación estructural. Los síntomas positivos serían las intrusiones espontáneas, con pérdida en la continuidad de la experiencia subjetiva, y ahí coloca la fragmentación de la identidad, la despersonalización y la desrealización, o como síntomas negativos a la incapacidad de acceder a la información o de controlar funciones mentales. Y ahí coloca básicamente la amnesia. Sin embargo, cabe destacar de que esta no es la única forma de subdividir los síntomas disociativos. Por ejemplo, estos autores hablan de las alteraciones de memoria, las alteraciones perceptivas y las alteraciones de la identidad y la autoconciencia, donde agrupan cada uno de los trastornos específicos. En relación a la epidemiología, cabe destacar de que en población clínica hay estudios que son bastante variables en relación a la prevalencia, puede ser tan alta hasta como un 46%, destacando que incluso en ciertas muestras el TID ha estado presente hasta en un 14%. Sin embargo, ha sido bastante oscilante, ¿verdad? Como vemos, podemos decir que es frecuente. Incluso en población no clínica también es frecuente, ¿ya? Vemos, por ejemplo, un 3.5% de prevalencia de vida en un estudio finlandés, y otros que han mostrado prevalencias también cercanas al 1 al 3%, ¿verdad? Y en relación a un estudio del DSM-5 con prevalencia a 12 meses de los distintos trastornos más bien diferenciados, habló de 1.5% del TID, ¿ya? 1.8% de amnesia disociativa, por una fracción más pequeña de fuga disociativa, y hasta un 2% de despersonalización, desrealización. Cabe destacar que la diferencia de género siempre ha estado cargada hacia el lado más bien femenino, ¿ya? Se ha hablado de 3 a 9, es a 1 más o menos de diferencia entre los trastornos disociativos entre hombres y mujeres. Sin embargo, un dato particular que el trastorno de estrés postraumático subtipo disociativo, en algunos estudios realizados por la OMS, han dado más prevalencia en hombres que en mujeres.
Cabe destacar también, como dato epidemiológico, que a mayores puntajes de disociación se asocia a mayor frecuencia de autoagresiones, suicidio y abuso de sustancias, lo que le da una connotación de importante gravedad. ¿Ya? En relación a la evaluación clínica, ¿cuándo sospechar un trastorno disociativo? Bueno, básicamente en todo paciente que tenga antecedente de trauma, ¿verdad? Siempre que en un paciente detectemos amnesia, ¿verdad?, de la historia de la personal de la infancia o de la adolescencia, o cuando hay amnesia de aspectos de la vida diaria, ¿verdad?, o estresantes a repetición, ¿ya? También cuando un paciente tiene fenómenos alucinatorios, pseudo-alucinatorios, es importante indagar sobre otros elementos disociativos. Siempre que tengamos pacientes con múltiples diagnósticos psiquiátricos diferentes que han pasado por muchos tratantes, muchos tratamientos, generalmente son refractarios a sobre todo las intervenciones farmacológicas. También, ojo, especial importancia en el trastorno de personalidad limítrofe, sobre todo aquel que es resistente a terapias, por ejemplo, validadas científicamente como el DBT, o también el trastorno de personalidad con autoagresiones que son muy severas, ¿verdad?, que además se le suman fenómenos alucinatorios o amnésicos, y también todo paciente que tenga conductas de riesgo o trastornos de personalidad, pero que aparecen en la edad adulta, o sea, que son diagnosticados muy tardíamente, ¿verdad?, sin haber tenido ciertos hallazgos propios de trastorno de personalidad, por ejemplo, durante a más temprana edad. Ahora, es importante decir que como los síntomas son variables, tenemos un importante abanico de diagnóstico diferencial. Por un lado tenemos la psicosis, porque los fenómenos alucinatorios pueden ser frecuentes, sobre todo en los trastornos de identidad disociativa. Hay un importante diagnóstico diferencial. Los trastornos afectivos, claramente, porque hay síntomas afectivos prominentes. Los trastornos de síntomas somáticos, por las somatizaciones. Las sustancias, porque también se asocian trastornos de abuso de sustancias, como mencioné en los estudios epidemiológicos, pero además ciertas sustancias pueden dar síntomas disociativos, por ejemplo, sobre todo el uso de marihuana. Además, patología médica y neurológica de importante diferenciación, por ejemplo, sabemos que algunas epilepsias, sobre todo localizadas, ¿verdad?, en el lóbulo temporal inicial, pueden dar síntomas disociativos, ¿verdad?, que semejan a la clínica disociativa. Obviamente todo paciente con trastorno de estrés postraumático o traumático complejo, es importante diagnóstico diferencial, bueno, sabemos que van dentro del mismo espectro, y por supuesto los trastornos de personalidad. Muchas veces pacientes quedan con diagnóstico de trastorno de personalidad límite de larga data y no se detecta la disociación como un fenómeno relevante. En relación a la evaluación, hoy en día constamos con elementos de cribado, ¿verdad? Dentro de los que más, por ejemplo, tenemos disponibles es el DES, o el que más, por lo menos yo, en experiencia personal, he ocupado. El DES tiene una versión además para adolescentes, pero también hay otros, como el CBC o el SDQ. Dentro de los que son cuestionarios más largos, autoadministrados, tenemos el inventario multidimensional, el MID, que es el desarrollado por Paul Dell. Y además hay entrevistas estructuradas, dentro de las cuales, por ejemplo, está la SCID del DSM-5. Importante también detectar la comorbilidad, ¿ya? El trauma se ha identificado como base para múltiples trastornos mentales. De hecho, en los papers que hablan sobre el espectro postraumático hablan que el trauma está a la base de los trastornos del ánimo, los trastornos por somatización, ¿verdad?, los trastornos de personalidad y también, obviamente, los trastornos disociativos. Y cabe destacar que hay estudios que han mostrado que los pacientes con trastornos de identidad disociativa tienen una media de hasta 5 diagnósticos comórbidos, ¿ya? Por lo tanto, es importante detectarlo. Un estudio, por ejemplo, mostró que lo más frecuente sería el trastorno conversivo, que también de alguna forma se ha concebido en la misma línea disociativa, pero también trastornos del ánimo, un 38%, trastornos de personalidad y trastornos ansiosos, ¿verdad? Además, se ha visto que pacientes que tienen este tipo de diagnósticos, como por ejemplo de afectivos, cuando hay disociación tienen tasas más altas de conductas autodestructivas, también abandono de tratamiento y menor respuesta al tratamiento. Por lo tanto, siempre que hagamos un diagnóstico, por ejemplo, una depresión, por ejemplo, es importante detectar la disociación, ¿verdad? Lo mismo en un trastorno postraumático, porque el hecho de que haya disociación empeora el pronóstico si es que no se trata o no se enfoca adecuadamente la disociación propiamente tal. Por último, para cerrar, como generalidades del tratamiento, cabe destacar que hoy en día el tratamiento de los trastornos disociativos se concibe como un tratamiento que es esencialmente psicoterapéutico, ¿ya? Los tratamientos farmacológicos hoy en día tienen un rol específico para la disociación. Sin embargo, hay estudios que se están desarrollando y justamente se están alimentando de las evidencias neurobiológicas que existen y se han ido acumulando. Sin embargo, también es importante saber que los fármacos son un elemento, una herramienta para el tratamiento de las comorbilidades, ¿ya? Y sobre todo pensando en dominios de síntomas específicos pueden ser útiles. Ahora, para tratar la génesis o la disociación propiamente tal,
Una autora, la Herman, ¿verdad?, definió 3 etapas clásicas de tratamiento, ¿ya?, las cuales serían la estabilización, después el procesamiento de los recuerdos traumáticos y por último la integración y la rehabilitación, ¿ya? La estabilización sería una fase inicial que sobre todo se diseñó o la diseñó básicamente porque se veía que cuando se reprocesaba los recuerdos traumáticos precozmente, se generaban, por ejemplo, mayores tasas de desestabilización emocional, autoagresión, intentos suicidas, por ejemplo. En ese sentido, se estableció que es muy importante en primera instancia poder estabilizar, es decir, entregar herramientas de regulación emocional, por ejemplo, herramientas de autocuidado, herramientas de funcionamiento interpersonal, ¿verdad?, regulación de la impulsividad, regulación del consumo de sustancias, una identificación, una psicoeducación inicial y una aceptación del cuadro, ¿verdad? Obviamente todos los cuidados adecuados para evitar las autoagresiones, ¿verdad?, y los intentos suicidas, estrategias de relajación, estrategias de grounding. Todo eso es lo que se haría básicamente en el periodo de estabilización, ¿verdad? Y que, por ejemplo, se puede entregar bajo un modelo de psicoterapia individual o terapias más estructuradas como DBT, por ejemplo. Pasando la etapa de estabilización, pasamos al procesamiento de recuerdos, donde básicamente lo que se busca es básicamente, en base a distintos modelos teóricos, reintegrar, ¿verdad?, o de alguna forma procesar, reintegrar a las memorias adaptativas los recuerdos traumáticos, que sería el enfoque que se ocupa, por ejemplo, en trauma, ¿verdad?, trastorno de estrés postraumático, simple o complejo, y también ahí habrían distintas corrientes, ¿verdad?, e intervenciones terapéuticas que pueden ir, por ejemplo, en la línea del EMDR, ¿verdad?, o en la línea, por ejemplo, de terapia cognitivo-conductual. Y por último, se habla de la fase de integración y rehabilitación, que es cuando básicamente es una psicoterapia que está más bien encargada de ver a la persona más allá de su patología, ¿verdad?, sino verla como un ente completo, obviamente, y buscando, obviamente, la reintegración en la funcionalidad habitual, ¿ya? Cabe destacar que durante el continuo de todos estos procesos la relación terapéutica cobra una relevancia muy, muy importante, ¿ya? Sobre todo porque sabemos que estamos trabajando con pacientes que tienen patrones de apego desorganizados, una patología del apego temprana muy severa, por lo tanto, uno como desde el lado de la terapia, por ejemplo, tiene que estar muy atento, por ejemplo, a que no se reactualicen estos patrones de apego disfuncionales, ¿verdad?, no caer en la agresión, actuar muy compasivamente, pero al mismo tiempo con límites claros, tolerar, ¿verdad?, obviamente, que estos pacientes finalmente pueden pasar por descompensaciones que pueden ser severas, y en ese sentido poder idealmente trabajar en equipo, ¿ya? Todas esas recomendaciones, por ejemplo, están escritas en esta guía clínica y el tratamiento de trastorno de identidad disociativa en adultos, ¿verdad?, que es de la Sociedad Internacional del Trauma y la Disociación, ¿ya? Cabe destacar que pacíficamente para el trastorno de identidad disociativo está descrito, ¿verdad?, en estudio lo que sería la terapia de partes, que básicamente uno lo podría conseguir dentro de la fase de estabilización, que básicamente está en la identificación y en la aceptación de la existencia de distintas partes, ¿verdad?, de la personalidad, y la búsqueda de lograr, por ejemplo, una mejor interacción entre ellas, que sea más adaptativa, que no necesariamente implique que dejen de existir esas partes disociativas, sino más bien poder hacer una especie de transacción, diálogo, que permita un mejor funcionamiento. Entonces, como conclusiones, a decir que los trastornos disociativos son trastornos que son validados actualmente, una historia que está con alta controversia, ¿verdad?, pero que sin embargo hoy en día cada vez se ha ido superando más. Decir también que la disociación es un término confuso, que requiere siempre una mejor delimitación conceptual, y siempre pensando en de qué estamos hablando cuando estamos hablando de disociación. También hablar de que, bajo los modelos teóricos, la disociación sería concebida como un fenómeno normativo, pero que puede adquirir características patológicas, sobre todo cuando se asocia, ¿verdad?, a traumas, ¿verdad? En ese sentido, se reconoce hoy en día como un fenómeno postraumático, sobre todo aquel que es repetitivo, prolongado y en los periodos tempranos del desarrollo, y que por último se requiere una evaluación minuciosa para implementar tratamientos adecuados, sabemos hoy en día, sobre todo basados en las intervenciones psicoterapéuticas. Así que eso sería en relación a introducción a la disociación, y esta es la bibliografía que ocupo. Muchas gracias. Súper bien, Emilio, súper bien. No, excelente presentación, aparte que súper bien integrada, también muy bien resumida, que eso me gustó mucho. Para hacer un tremendo tema, lograste meterla en el tiempo justo y adecuado. Así que eso estuvo, no, excelente.
excelente, la verdad. Es un tremendo tema, una tremenda introducción también. En esta oportunidad quisimos darles a diferencia de los seminarios del año pasado, le quisimos dar un poco más de peso a estos seminarios, principalmente porque, bueno, hemos tenido mejor bibliografía para esto por un lado, y por otro lado porque antes había un curso de trauma aparte, ahora no lo tengo tan claro, entonces asumimos un poco esa parte de los seminarios de trauma nosotros, ¿ya? Así que por eso es que hay una serie de seminarios de este tema, y también de conversivos y de, bueno, todo lo demás. Un gran tema, interesante, es interesante cómo se ha ido, cómo ha ocurrido esto de la introducción de la neurobiología y su cruce con la fisiopatología del trauma, de las experiencias adversas tempranas, del apego disfuncional, y cómo eso de una u otra manera facilita o dificulta, en base a vulnerabilidad propia y modelamiento de factores de personalidad e influencia ambiental, el cómo una persona puede o no tener mecanismos de este tipo como para hacer frente a los estresores. Eso es tremendamente, tremendamente interesante. Yo no sé si hay preguntas, comentarios. Algo que haya quedado dando vuelta. ¿No? Ya. Bueno, igual vamos a ir viendo esto con detalle a lo largo de los otros seminarios, pero por lo menos desde el punto de vista introductorio, esto es como más o menos los lineamientos generales que vamos a ir viendo en las siguientes presentaciones. ¿Ya? Así que probablemente cada uno de los puntos que mencionó Emilio van a ser tocados con más detalle más adelante por ustedes mismos. No hay más preguntas entonces, ¿cierto? ¿De nadie? Ya, perfecto. Ya, pues, seguimos entonces próximo martes, mismo hora, mismo canal, con el siguiente grupo de seminarios. Que estén muy bien, cuídense harto. Una pregunta acá. Ah, sí, hay una pregunta. Ah, ya, perdón. Sí, era que nos quedó la duda, Emilio, cuando hablaste el modelo psicopatológico estructural. ¿Me escucháis? Sí. Entonces Sí. dijiste que, bueno, que ese era el modelo que finalmente está más validado, entendimos, y primero empezaste hablando como los sistemas de defensa, ¿cierto? Por un lado, y por otro lado los sistemas de supervivencia. Sí. No logré integrar cómo estos dos sistemas tenían relación con la desintegración. Voy como eso nuevo porque entendí que era como que ese modelo hay que entenderlo bien para poder, porque es importante. Igual hay una presentación específica de eso. Ah, ya. Perfecto. Sí, hay una presentación específica de ese modelo, que es el modelo de disociación estructural de la personalidad, y también otro que es de los estados alterados de conciencia relacionados al trauma, el modelo de las 4D, que son probablemente los modelos como más como comprensivos para entender estos fenómenos. Quizá podríamos dejarlo como para ese seminario, que es como, eso se explica así como en detalle, porque de hecho de eso se trata ese seminario. Así que... Sí. Sí, es muy chula esa teoría, pero que hay como más en detalle lo que hay un seminario específico. Pero a mí me pareció choro porque igual el trabajo de Janet, que es súper temprano, como en el siglo XX, ya hablaba un poquito del modelo como que es de él en el fondo, como por lo que se desprendía, que él ya hablaba como de estos estados psicobiológicos diferenciados y que podían quedar como anclados a las experiencias traumáticas, y un poquito como que otros autores más modernos, que Van der Haag es como el autor principal, agarraron esto que ya había hecho el Janet y bueno, de alguna forma lo modernizaron, lo pusieron en otras palabras, ¿no? Pero es un modelo interesante poder entender cómo se clasifica los distintos trastornos en la disociación terciaria, secundaria, primaria. Bien, pues chicos, no me da el tiempo, entonces damos por terminar el seminario.